Hola compas, ¿cómo están? Una vez más nos encontramos una luna para seguir coincidiendo y confluyendo en esta marea de las lunas llenas, de las lunas nuevas que nos han convocado para recordar ese tiempo cíclico, ese tiempo lunar que también nos conecta con nuestro cuerpo, nos conecta con nuestro presente, nos conecta con el estar aquí ahora. Gracias por sumarse una vez más en esta luna nueva en Cáncer, que tiene todo que ver con la ternura, el hogar, el ir hacia adentro. O sea, nos hace muchas invitaciones esta energía. Y la noche de hoy vamos a compartir sobre el tema de escribir como una técnica para sanar, una técnica de autoconocernos y sanarnos. Es una de todas las técnicas artísticas en las que con las que Ezequiel experimenta y pues nos comparte, ¿verdad?, de su experiencia para nosotras y nosotros también hacer nuestra propia experiencia, por ejemplo, a través de la escritura. Pero Ezequiel es un artista en cómo vive su vida, en cómo es de libertario en el sentido creativo de cómo quiere vivir, cómo quiere ser, cómo quiere pensar, cómo quiere estar, cómo quiere compartir. Entonces, para mí Ezequiel ha sido una persona de mucha inspiración en esto, en la experimentación artística y en el compartir humano, porque siempre es muy lindo compartir con Ezequiel como amigo. Entonces, una vez más tengo de invitado o de invitada a una persona que es amiga en mi vida y que me ha abonado mucho, mucha inspiración y mucha de esa medicina que viene trabajando a través de sus propios procesos y también del proceso en acompañamiento con personas y con grupos. Entonces le admiro mucho, le quiero mucho, se le extraña mucho aquí de cerquita, pero en la distancia que no existe, la distancia del corazón siempre está presente. Entonces, Ezequiel, muchísimas gracias por permitirte y por permitirnos conectar contigo esta noche para compartir de tus saberes, de tus experiencias y las sorpresitas que nos traigas. Bienvenido y gracias. Bueno, súper gracias Laura, a todas, por estar acá, por verlo. Gracias Leif también por estar, siempre es un gusto verte. Hermanitos así del tiempo. Bueno, genial, todo esto que me presentás, muchas gracias. Qué interesante, ¿no? Cómo manifestarse artista, apostar al desarrollo, ¿no?, integral, y cómo vincularse con las herramientas creativas para estar hurgando, ¿no?, hurgándose, aprendiendo y compartiendo el camino desde lugares auténticos, desde las técnicas también, desde un montón de lugares. Bueno, les preparé, les preparé trabajito para escribir, así que les voy a recomendar que si tengan ahí una libreta, un papel, un lapicero, eso, como que se lo tengan cerquita. Y tengo un par de cositas como organizadas que me gustaría compartirles, pero bueno, la conversación siempre es primero, ¿no? Como nos pone bien presentes. Entonces, cualquier cosa que alguien quiera decir, nombrar, opinar, acotar, lo que sea, es bienvenido. Solamente ahí levantan la mano, abren el micrófono y lo comunican. Lo primero, siempre me gusta dar la bienvenida, cada uno darse su auto-bienvenida, donde estamos llegando, o estos encuentros sentipensantes, ¿no?, que nos despiertan, nos ponen justamente presentes, haciendo este recorrido de cómo estoy, ¿no? Y en este escribir cómo estoy, la invitación es esa. Si quieren, mientras que sigo desarrollando, ustedes pueden escribir cómo está mi cuerpo, cómo siento mi cuerpo hoy, cómo siento mis emociones que habitan mi cuerpo y cómo siento mi mente o mis pensamientos, ¿no es cierto? Y entonces así vamos como creando un mapa de cómo estoy. Y está bien interesante ya de una vez entrar con esto, porque cada vez que generemos este mapa, tomemos nota de cómo nos sentimos y todo, vamos a encontrar justamente diferencias. Y ahí es este principio buenísimo de la ley de la impermanencia
y a través de la escritura, como lo dejamos escrito, podemos volver, ¿no es cierto? Bueno, a ver cómo estábamos antes, cómo estamos ahora, y encontrar esa brecha y darnos cuenta de que todo permanentemente cambia, incluso nosotros, nosotras, y eso nos da también el chance de poder ser distintos cada vez, y no tener que estar como puliendo un ego o puliendo una figura que yo me creo de lo que soy, ¿no? Entonces en eso aparecen esas nuevas oportunidades. Para eso de cómo estoy. Dentro del universo de la escritura, bueno, ustedes lo van haciendo, yo les voy hablando, les voy contando. Dentro del universo de la escritura vieron que es como súper amplio, en realidad. Es muy, muy amplio, vasto y de todo, de hecho. A mí me gusta hablar de que existen como dos grandes universos, podríamos decir, dentro de la escritura, que está de un lado cuando escribo para publicar, escribo para que otras personas me lean. Y entonces ahí hay un montón de reglas, de códigos, de reglas gramaticales, formas ortográficas, etcétera, que de alguna forma tenemos que respetar para saber que las otras personas nos van a entender, ¿no? Se van a poder apropiarse, digamos, del mensaje que uno comparte. Tiene sus fracturas también, ¿no es cierto? Porque el lenguaje siempre está en permanente evolución y lo vamos creando con el uso. Entonces sí existen estas reglas, pero bueno, también podemos escribir más allá de las fronteras. Y la otra parte de este mundo de la escritura es escribir para mí, ¿no es cierto? Ya sin esta necesidad de estar publicándolo o mostrándolo, sino escribir para hacer este trabajo como de conciencia, de autorreconocimiento. Y ahí escribimos más allá del bien y del mal. Más allá de que si está bien escrito o si está mal escrito, más allá de que si la letra es linda o es fea, más allá de todas las fronteras, justamente, más allá de los códigos, incluso hasta donde nos permitimos nadar en ese universo, hasta podemos escribir dibujando, ¿no es cierto? Bueno, escribir también es una forma para mí como de dibujar. Uno cuando dibuja las letras, ¿no es cierto? Se van armando figuras y ahí vamos componiendo también. Y bueno, saben que hay estudios directos donde se puede analizar la caligrafía, ¿no es cierto? Y eso nos va a revelar información diferente. Entonces, bueno, cuando escribo para mí, no podemos como dejar de condicionarnos justamente de toda esta ley, regla y parámetros que se establecen a veces desde la academia, desde las instituciones o desde uno mismo, y hacemos este trabajo profundo de reconocernos. Justamente con esta soltura de que, bueno, no se lo voy a mostrar a nadie. Entonces también ahí eso abre una puerta gigante, me atrevo a decir todo, ¿no? Y no tener incluso miedo de mis propios pensamientos o de lo que yo puedo llegar a decir. Justamente a perder esta presión de que lo voy a hacer, es para alguien más, me atrevo a nadar en las profundidades. Hoy un poco el tema con la luna de Cáncer, nueva de Cáncer, viene por ahí, ¿no? De indagar profundamente dónde están mis emociones, cómo me nutro, cómo nutro a las otras personas, qué tengo que hacer para estar bien y para poder integrar todo lo que sucede. Entonces, en este escribir para mí, yo siento que entramos en este campo de escribir para sanar. Bueno, hay un montón de teorías que cuentan, y teóricos también, que cuentan cómo a través del lenguaje articulamos el pensamiento. Yo siento que el pensamiento es como si fuese una nube, ¿no es cierto?, que se superponen historias, imágenes, relatos, vivencias, etcétera, y todo aparece en esta nube de la mente. La mente incluso parlanchina, que a veces hasta ni siquiera se toma un descanso para ver realmente lo que hay. Entonces, como no podemos escribir todo a la vez, sino que debemos escribir primero una palabra, luego la otra, y así, lo mismo cuando apalabramos, entonces hacemos una selección. Y de esa selección que aparece es el mundo que creamos, o el mundo que reconocemos, ¿no es cierto? Porque al escribir algo queda otra cosa por fuera. Entonces la otra vez estaba hablando con Pehuen, un amigo, y él dice, yo digo, voy a salir de la habitación.
digo, voy a salir de la habitación, pero no estoy diciendo voy a entrar al pasillo, ¿no? Entonces, justamente esa otra parte queda por fuera del discurso, está adentro. Entonces, bueno, cuando escribimos para nosotros, ya reconozcamos un momento del pasado, un momento del presente, o incluso un anhelo del futuro, estamos identificando, bueno, dónde ponemos el acento, ¿no es cierto? Que de toda esa nube de pensamientos estamos dándole valor y reconociéndolo. Y entonces acá también está bien interesante porque podemos llegar a trabajar con una reeducación perceptiva. La reeducación perceptiva, entonces, se trata de eso, de ampliar a qué le estamos prestando atención. Y acá, dentro del campo de la escritura terapéutica, podríamos nombrar esto de escribir para sanar, hay una herramienta que es como muy genial, a mí me encanta, que son las listas, ¿no? Cuando escribimos listas. Las listas tienen este poder que son como las matemáticas de las letras. ¿Por qué? Porque son cuantificables. Yo en una lista, entonces, identifico determinada cantidad de elementos y puedo decir, bueno, ok, hay 10 elementos, tareas que tengo que hacer. O la lista de compras. Mi maestra, Patricia, dice, hasta la lista del supermercado nos alivia. Entonces, claro, yo tengo, uy, sí, no me tengo que olvidar del café, del arroz, no sé, de todas las cosas que tengo que ir al supermercado, a la tienda, y entonces hago la lista. Ok, bueno, café, arroz, yerba mate, azúcar, ¿no es cierto? Ahí las cositas que necesito, el papel higiénico, todo lo que necesito del supermercado. Ya me alivio. Después cuando estoy en la tienda y necesito, ok, agarro la lista y vuelvo a tener eso. Entonces dejó de ocupar este espacio en mi mente. Entonces, bueno, ahí tenemos la primera cuestión súper útil de la lista. Después tiene otra función que es de síntesis. ¿No es cierto? En la lista, yo con simplemente poner café, no necesito poner 1 kilo de café de tal marca que está en la góndola tercera de este lugar y este otro y así, así. Entonces simplemente lo sintetizo, yo del resto ya lo sé. Y sintetizar para entender, como sabemos, es muy útil, ¿no es cierto? Nos sirve para percibir entonces el evento puntual. Luego, en un segundo momento, si es necesario, siempre se puede como volver a eso y extenderlo y detallarlo y hacer como la escritura profunda, ¿no es cierto?, del evento. Entonces tenemos ya el cuantificable y sintético. Y después tenemos también otra cosa que está muy buena, que es comparativa, ¿no es cierto? Como cuando hacemos las listas de para esto me sirve, para esto no me sirve, como la lista de pros y contras o la lista de por qué sí, por qué no y ese tipo de cosas. Y entonces ahí también nos ayuda a cotejar, ¿no es cierto?, los resultados. Entonces, ok, de este lado pongo por ejemplo, en el círculo de masculinidades estábamos trabajando qué aspectos necesito potenciar acerca del desarrollo de otra masculinidad o de una nueva masculinidad y qué aspectos necesito reducir de la masculinidad heredada, ¿no es cierto?, que aprendí culturalmente. Entonces ahí luego podíamos cotejar, podíamos comparar de, bueno, esto, no sé, la sensibilidad, la ternura, el compromiso, etcétera. Bueno, todas estas cosas necesitamos más. La violencia, la competencia, el desentendimiento, la ausencia, bueno, todo esto necesitamos menos, ¿no? Entonces las listas nos ayudan mucho como esta ayuda organizacional. Entonces, listas para todo. Cuando no sepamos qué hacer, hacemos una lista. Eso también es otro lindo principio de escribir para sanar. Hagas lo que hagas, escribí. Nos lleva al ojo de la tormenta escribir, nos lleva a este lugar de bajar, de aterrizar, de materializar, ¿no es cierto? Entonces ahí entramos directamente en contacto. Recién lo nombraba. Una vez que está escrito, podemos volver sobre eso. Y entonces reflexionar y analizar a ver qué nos está pasando. De esta lista, por ejemplo, voy a proponerles una lista. Lista de cómo me cuido a mí, qué cosas hago para tratarme bien, ¿no es cierto?
ya sea con forma de alimento, con forma de ejercicio, con forma de rutinas, de vínculos, de lugares que necesito habitar, de todo eso. Bueno, lista de autocuidados. Esta lista además funciona como un botiquín de primeros auxilios. Cuando no me siento bien, entonces tengo esta lista para ir y entonces decir, bueno, hoy la verdad que ya lloré suficiente, quiero salir un poco de acá. Ok, voy a esta lista de autocuidados y ahí tengo mi botiquín de primeros auxilios. Otra lista que podemos hacer es cómo cuido a las otras personas, ¿no es cierto? Entonces también ahí identifico, ok, cómo me estoy cuidando a mí, cómo cuido a las otras personas. Y ahí también, bueno, simplemente describirlo ya estamos haciendo un proceso súper interesante. Luego de desarrollar las listas, podemos escribir lo que son las conclusiones, ¿no es cierto? Mirá qué fácil, identifico las formas en cuidar a las otras personas y cuánto me cuesta encontrar las formas en las que me cuido a mí, o lo otro, o lo diferente. A cada persona le pasa de una forma distinta. También ahí, dentro de la escritura, reconocemos esas identidades diferentes que vamos forjando, ¿no es cierto? Y hacemos este proceso también de valoración de lo que es mi propia voz. En esto de mi propia voz, justamente, también es otra de las cosas que está muy interesante para nombrar sobre la escritura, cuando escribo para mí. Cuando escucho discursos ajenos o leo otras cosas, otros autores, entonces estoy incorporando, ¿no es cierto?, las cosas que escucho de afuera, que está bueno incorporarlo, pero ¿cómo construyo entonces mi verdad? ¿Cómo reconozco, cómo puedo encontrar lo que a mí me está pasando? Entonces, cuando escribimos justamente desde este lugar, incluso fuera de las fronteras del bien y del mal, encontramos esta voz interior y hacemos como un link directo a la voz interior que nos está hablando. Para eso voy a tomarme un segundito para compartirles entonces unas imágenes que estuve preparando. No sé si ahí ya las están pudiendo ver. Sí, bueno, gracias. Bueno, esta frase dice: conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. ¿No es cierto? Entonces, esto viene de relación justamente de eso. Escuchemos, seamos receptivas, aprendamos de nuestros contextos, que a eso vinimos, ¿no es cierto?, a aprender. Pero cuando necesitamos entrar en un verdadero contacto con nuestra intimidad o con la intimidad de otras personas, todos esos otros discursos que no nos nublen, ¿no es cierto?, que no sean filtros, y que volvamos a esta cosa tan simple, tan sencilla, tan humana, de despojarnos de todo y entonces poder justamente encontrarnos en esa vulnerabilidad, ¿no es cierto?, incluso esa vulnerabilidad de uno mismo con uno mismo. Entonces ahí poder justamente escuchar esta voz interior, que siempre nos va a estar comunicando acerca de las cosas que nos llaman la atención, ¿no es cierto? Como cuando hacemos un momento de silencio, cuando nos podemos sentar, de repente aparecen pensamientos o sensaciones en el cuerpo que son distractoras. Entonces, no guerrear, no pelear con eso, no luchar con esas sensaciones, sino son mensajeros, ¿no? Entonces ahí justamente es donde el llamado es poder prestarle atención, a ver cuál es la fuente, cuál es la raíz de todo eso que nos llama la atención. Y entonces volver a esta simpleza, ¿no? Y un meme, no puede faltar el humor, siempre con humor. Yo poniéndome ansioso con el ejercicio que me recomienda el psicólogo para calmarme ansiedad. Bueno, esto está muy bueno. ¿Cómo hacemos para no llegar a un ejercicio de escritura con esta presión de la hoja en blanco que le dicen, o del silencio? ¿Cómo rompemos ese silencio?
Entonces acá es donde quería también compartirles este otro recurso que está acá en mi blog, escrituracreativa.blogspot.com. Son estas 14 frases motivadoras que te impulsan a escribir para sanar. Y acá hice un compendio de frases de otros autores, y algunas mías y otras acomodadas, justamente para motivarnos a escribir. Cuando deseas encontrar tu maestro interior, solo debes dejar que se exprese a través de la escritura. Cuando escuchamos discursos, bueno, esto es lo que veníamos hablando. Vemos en pantallas discursos motivacionales, aprendemos con palabras de otros y otras. En cambio, cuando buscamos en nuestro interior, escribimos nuestra verdad. Encontramos la palabra que se condensa en nuestro espíritu, el cuerpo inmaterial se hace presente en letras. No sé si será mucho decir, pero bueno, ojalá siempre sucedan estos procesos, ¿no? A través de la escritura las personas se permiten enunciar aquellas palabras que cuesta decir en voz alta. Al quedar marcadas en el papel o en la computadora, nos da la posibilidad de volver a leer y reflexionar sobre lo dicho. Escribir funciona como una condensación de los pensamientos. Una vez materializados, podemos elegir qué haremos con ella. Acá está bien bueno, cuando vamos a escribir, me gusta convocar a las personas a que vomitemos sobre el papel. No nos juzguemos, no tachemos, no escribamos, simplemente escribamos. Si hay algo que no te gustó, bueno, perfecto, lo ponemos entre paréntesis y decimos esto no es, y a continuación instantáneamente escribimos la forma que sí nos parece que sería, ¿no es cierto? Pero si estamos escribiendo, en el momento que estamos escribiendo, tachamos o borroneamos, ese tipo de cosas, sucede un proceso mental que es como de una autocensura. Entonces esa autocensura no permite revelarnos de una forma completa. Entonces justamente para digamos, saltar ese obstáculo, la idea es esa, como bueno, démosle forma, ¿no? Como cuando hablamos, a veces no sabemos muy bien si lo que vamos a decir tiene la forma que desearíamos o no, pero al decirlas, al empezar a pronunciarlas, empieza a tomar esta forma. Y entonces por lo menos nos escuchamos, escuchamos también a las otras personas, vemos las reacciones y así le vamos dando forma, así creamos estos diálogos, ¿no es cierto? Bueno, y acá está esta otra frase que dice, usemos el lapicero para transformar la vida a través de la escritura. Escribo sobre mis emociones para reconocerlas y sanar. Hay momentos en la vida donde parece que todo va cuesta abajo, subordinados a la gravedad, cayendo sin saber cuándo nos estrellaremos contra el suelo. A través de las técnicas de escritura, no detendremos la caída, pero por lo menos vamos como a abrir un paracaídas. ¿No es cierto? Por lo menos vamos o a poner un colchón donde llegar suavemente, ¿no es cierto? Porque vamos a ir haciendo consciente todo este proceso, toda esta vida que nos atraviesa, todo este devenir que venimos transitando permanentemente. Bueno, y aquí hay un montón más de frases, por eso les decía que les dejo acá este recurso para que lo puedan visitar cuantas veces sea necesario. Si no sabes si no sabes cómo cargar con menos cosas en tu mochila de emociones, prueba con escribir una lista de cuáles son, ¿no es cierto?, para borrar las que ya no quieres, ¿no es cierto? Y entonces ahí ir alivianando esta mochila. Bueno, acá hablan también sobre cómo construimos la identidad a través de contar historias, esto que decíamos, cuando contamos un evento, hay una parte que contamos y hay otra parte que no, y entonces ahí también podemos identificar qué acentuamos, a qué le estamos prestando atención, ¿no? Qué es lo que luego podemos como ir contando. Bueno, esta es una forma, ¿no es cierto? Buscar motivación, buscar influencia, está bueno, como bueno, a partir de ahí puedo empezar a escribir. Otra de las cosas que me gusta mucho es preparar el espacio, ¿no? Entonces, crear un espacio donde me sienta cómoda, a gusto, con olorcito rico, con una vela, ¿no es cierto? Acercarnos, bueno, buscar los elementos que sentamos que nos hacen estar en una situación apacible, cómoda.
Y entonces crear como una cita con vos misma, con vos mismo, ¿no? Crear este momento donde, ok, bueno, me invito a mí a hablarme. Y entonces voy a soltar mi palabra, voy a soltar a la escritura y voy a ir contándome a ver cómo me pasa. ¿No es cierto? Esto está interesante porque a veces, bueno, ahora que estamos con esto de la luna nueva en Cáncer, un dato lindo es que Argentina, como país en su carta natal, tienen regente de Cáncer también. Entonces me pareció como súper bueno llegar para contar sobre esto. Que es tan entregada la energía canceriana, al amor, al hogar, a la familia, a los afectos, parece que solamente uno pudiera hacer como platillos deliciosos para compartir, ¿no es cierto? Y entonces ahí también está esta pregunta, ¿no? Siempre mejor ir creando interrogantes que respuestas, ¿no? Yo me preparo, me agasajo a mí también, tanto como cuando agasajo a otras personas que invito a compartir, desde la alimentación, desde los lugares que habitamos, desde la preparación, desde la organización, no sé, el orden, todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, para sentarse a escribir y tener este momento de escribir con uno mismo, bueno, la propuesta es esa, crear el espacio, pero que no sea un limitante, ¿no es cierto? Si no, nunca logré crear el espacio completamente como me gustaría y nunca me siento a escribir. Por eso, pase lo que pase, siempre escribamos. Y fíjense qué interesante, porque estamos todo el tiempo escribiendo en realidad, de alguna u otra forma. Todo el tiempo estamos mandando un mensaje, escribiendo un artículo, haciendo una lista, mandándole un mensaje, hola mami, ¿cómo estás? Siempre estamos, ¿no es cierto?, jugando con el tema de las palabras, pero parece que la escritura fuese una cosa muy, muy alejada. Pues no, rompamos ese mito, ¿no es cierto? Está en realidad muy cerca. Em, y, y bueno, y también hagamos ese trabajito de ir acercándonos nosotros a la escritura, ir practicándola. Em, ¿Cómo van? ¿Cómo están? Bueno, yo súper bien, con varias cositas anotadas. No sé si las vamos comentando o las comentamos al final. ¿Qué opinas, ese? Buenísimo. ¿Las comentamos ahorita o al final? Vamos a comentarlas al final. Bueno, Les pregunto cómo están, a ver si sigo agregando info o hace falta como detenernos y seguir explorando algo, pero justamente quería proponerles como un trabajito para abrazar a la niña y el niño, le niñe. sí. Hoy estaba escuchando, informándome sobre todo esto y cuando de 0 a 5 años generalmente es donde aparece como la herida de la infancia. Eh, por más buena voluntad que hayan tenido nuestros padres, nuestras madres, nuestros cuidadores, algo sucede por nosotros o por el contexto o por algo y ahí entonces se generan estas heridas que a veces no nos permiten ver completamente el fenómeno, sino que se pone delante de nosotros. Pero hoy somos adultos, somos adultas. Entonces, en esta adultez, ¿a quién le toca cuidar a esa niña interior que tenemos? Y bueno, es nuestra responsabilidad. Entonces, hacer las paces con los adultos que nos cuidaron de cuando éramos chiquitos y hoy poder hacer este trabajo de, bueno, a ver cómo ayudamos a esta niña que se siga desarrollando, siga combinando su energía de juego, su energía de inocencia, sus ojos de principiante, su emoción, ¿no es cierto?, su sorpresa y todo eso. Entonces, hacemos una pequeña meditación. Bueno, genial. Entonces les voy a invitar a que busquen una forma de estar cómodas, cómodos, cómodes.
Si necesitan hacer algún movimiento, estirarse un poquito, ubicarse bien en la silla, en el asiento, va muy bien. Ahí está. Es una meditación muy simple y cortita, por eso me parece que está bueno compartirla. Muy bien, una vez que estén cómodos, vamos a cerrar los ojos. Y vamos a percibir las sensaciones que hay de la piel hacia adentro. Vamos a hacer este contacto con nuestras sensaciones interiores. Y en este primer momento, simplemente vamos a percibir este movimiento que hacen los pulmones al inhalar y al exhalar. Vamos a notar esas diferencias, cómo percibo mis pulmones, por ejemplo, en la inhalación, que crecen, si entran en contacto con las costillas o con la columna vertebral o cómo ocupan ese espacio. Y vamos a percibir la diferencia en la exhalación, cómo están en su tamaño relajado, vacío. Esta respiración normal que están haciendo está perfecta. Vamos a intentar no dirigir nuestra respiración, simplemente percibirla tal cual es. Entonces, como es habitual en las meditaciones, vamos a solamente observar. Y en esta observación, presto atención, reconozco el fenómeno y lo dejo pasar. Y hacemos este esfuerzo de prestar atención a la respiración, que a mí me gusta identificarla con las olas del mar. Porque cada respiración, cada inhalación y exhalación es una nueva oportunidad para subirse a la ola. Entonces, donde percibas que perdiste la atención, te distrajo un sonido, una sensación, cualquier otra cosa, lo reconozco, lo observo y me subo a la ola de la respiración y vuelvo a prestar atención a cómo es este movimiento de mis pulmones. Y ahora sí, vamos a recordar cómo era nuestro espacio de juego en la infancia, donde podíamos tener la posibilidad de jugar solas, solos, y vamos a visualizar cómo era la luz, por ejemplo, de ese espacio. Las texturas del suelo o de las paredes.
los aromas que había en ese espacio de juego. Este lugar donde cuando éramos niños podíamos expresarnos con libertad. Y ahora que identificamos el espacio con sus características, nos vamos a ver cuando éramos pequeños, y vamos a ver ese juego que estaba sucediendo, y simplemente nos vamos a quedar como si fuesen a 2 metros, 5 metros, observando. Y vamos a acercarnos, ahora sí, nosotros hoy, adultas, adultos, y vamos a vernos frente a frente con esta niña que fuimos, que somos, y vamos a abrazarla, vamos a abrazarnos. Vamos a abrazar con la intención de contarle que todo está bien, todo es como debe ser. Cada situación es un aprendizaje que nos forjan para poder estar hoy acá. Y que no se preocupe porque nosotros de adultos vamos a poder cuidar a esa niña, a ese niño, para coexistir, para integrarnos. Y vamos a preguntarle, nosotros adultos, vamos a preguntarles a nosotros, niños, ¿qué necesita? ¿Qué necesita ese pequeño de nosotros hoy adultos? Sin juzgar, sin adelantarse, simplemente vamos a dejar la escucha abierta. Y nuestra niña nos va a preguntar a nosotros adultos, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos de esa energía infantil?
Muy bien. Poco a poco vamos a volver a percibir la sensación de nuestros pulmones. Cómo se mueven con la inhalación y la exhalación. Vamos a volver a subirnos a esa ola de presencia. Si lo sienten, este es un buen momento para agradecer. A mí me gusta unir palma con palma frente al corazón y inclinar la cabeza, signo de humildad y respeto, y agradecer todo lo que sucedió, agradecer este momento y agradecer todo lo que vendrá. Pero cada persona lo hace como lo sienta. Y cuando estén listos, podemos abrir los ojos suavemente. Y ahora, no lo pierdan, no lo pierdan. Vamos a escribir eso que necesita nuestra niña, nuestro niño, de nosotros como adultos, y eso que necesitamos nosotros adultos, de esa energía infantil, de ese juego. Buenísimo. No, tómense el tiempo que necesiten, obvio. Pero ahí me van comentando. Me gustaría, ahora sí, que compartamos un poquito a ver cómo les fue, qué les queda, qué momento disfrutaron o qué toman nota de lo que estuvimos conversando.
Bueno, pues yo dije que yo, pero si alguien más quisiera primero, por favor. Ana Beatriz, Ana Beatriz. Ana, tenés muchos libros atrás tuyo y eso habla de que ya tenés un vínculo con la escritura. Ah, no quiero presionarte. No, no, mentira, estoy haciendo broma. No mi mamá, pero mi abuela, que esa es la que no tiene cámara ahí, ella sí también tiene muchos libros y ella es que en realidad como uno de mis vínculos con la escritura y con la lectura que tengo. Sí. Buenísimo. Bueno, ¿ya habían hecho alguna vez algún ejercicio así de escritura como los que conversamos hoy? Yo creo que yo había hecho, pero como muy catárticos, nada más. Como o sea, sin entender en realidad que lo que estaba haciendo podía ser terapéutico, nada más lo hacía como una escapadilla. Sí, tal cual. Hay un libro buenísimo, El Camino del Artista, que habla de Morning Page, que es esto de todas las mañanas levantarse y escribir 3 hojas sin parar, con esta forma catártica que estás contando vos. Y es buenísima, porque lo que dice la autora, no me atrevo a decir el nombre porque siempre me confundo. Julia Cameron, creo que no es así, es otro. No. Soy malísimo con los nombres. Dice, hacemos la caca mental. Cuando escribimos toda esta cosa que tenemos en la mente catárticamente, ok, sacamos todo eso más por la mañana y entonces quedamos libres, livianas, para ir como metiendo info o procesando cosas durante el día. Así que está buenísimo ese ejercicio. Hacerlo todo lo que puedas. Bueno, a mí me gustaría compartir varias cositas. Lo primero, bueno, la pregunta de cómo me siento, ¿verdad? Qué pregunta primordial para todo, en todo momento que la hagamos, cómo me siento, cómo estoy aquí, cómo está todo, es la pregunta clave, ¿verdad? Para el día a día. Y me parece que también como iniciaste con el tema de la reeducación perceptual, no lo quería dejar pasar porque el tema perceptivo definitivamente nos ha acompañado y yo creo que nos va a seguir acompañando porque somos seres perceptuales al fin, o sea, hay un campo de percepción al que accedemos y otros campos de la percepción a los que no accedemos, ¿verdad? Por un montón de factores. Entonces, en ese ser perceptivos, bueno, las puertas de la percepción, ¿verdad? Cómo abrimos todas esas potencialidades de lo que potencialmente es perceptible, pero que es un camino. Y con el tema de la atención, porque la atención es precisamente donde pones la energía para la interpretación perceptual. La vez pasada lo conversamos en el conversatorio anterior, también es necesario abrirnos a percibir cosas distintas, experiencias distintas, estar receptivas y receptivos y no más bien con esas puertas cerradas, ¿verdad? Que no nos permiten hacer giros, hasta incluso como paradigmáticos, perceptuales, estuvimos hablando así más o menos como en esas palabras. Y me llama la atención sobre las listas, Ezequiel, mucho me llama la atención sobre las listas porque les cuento que dentro de algunos tips, digámoslo así, de algunos nahuales toltecas, hay dos, que uno es como lo de la lista que acabas de decir, pero en el sentido que se recomienda es como para que no se te vaya tu energía. Entonces, por ejemplo, si tú sabes que tienes que comprar huevos, ¿verdad? Las cosas, como nos decías, ¿verdad? O las tareas, ¿verdad? Esta semana tengo que completar esto, este día tengo que completar esto. Entonces, cuando eso se nos va y tú dices, mira, fui al súper y se me olvidaron los huevos. Entonces, eso no solamente es un zafis mental, sino que energéticamente nos drena, o sea, nos trae la preocupación, no traje los huevos y entonces ahora, y pero, o no terminé tal cosa, o estar pendiente de lo que no hemos terminado, nos drena energía. Entonces, lo que dice el Nahual es estar haciendo check, 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 es ese, ¿verdad? Cierro todo, ya no estoy preocupada en lo que tengo que hacer, sino que ya lo hice. Y otra de las recomendaciones es escribir los sueños,
porque cuando escribimos los sueños recordamos incluso más y puede tener más sensaciones que se descubren a la hora de escribirlo. Me llama mucho la atención lo que nos decías de tachar y siento que lo que estabas diciendo es que tachar es diferente de borrar. O sea, porque en un momento dijiste que, por ejemplo, puedo hacer una lista y entonces puedo borrar lo que veo que en realidad no me es sustancial realmente o no lo quiero llevar a mi futuro, entonces puedo borrar. Pero hacías énfasis en que tachar de alguna manera es como no asumir eso que es como el error o lo que no está bien o lo que me salió feo o lo que no quería decir y al final lo dije. Entonces esa diferencia me gustaría si la podemos hablar un poquito más porque me llama la atención y lo de la propia voz, la voz propia, eso es un camino de reconocimiento, porque ahora que hicimos esta meditación de conectar con esa etapa y esa esencia de la niñez, ahí somos pura voz propia, porque precisamente no hemos interiorizado discursos, imaginarios, diálogos, etcétera, que luego empiezan a tener peso con la socialización. Pero pero ese tema de la voz propia, o sea, cómo encontramos esa voz propia y definitivamente escribiendo es una manera de reconocernos y de construir esa voz, de crear esa voz. Hermosísimo, hermosísimo. Y sí, me gustó mucho. Yo he hecho varias meditaciones sobre el tema de la niña. Me encanta conectar con mi niña. Ya la puedo ver desde fuera y todo. Es bellísimo. Y lo que hoy me dijo también me fue muy conmovedor. Lo que muy rapidito me lo dijo. Entonces te agradezco mucho. Bueno, no sé si alguien más quisiera sumar. A mí me gustaría sumar. Primero, muchas gracias Ezequiel, porque conforme lo fui conociendo, también me fuiste transmitiendo como ese hábito de escribir. Y estos métodos de escritura, he probado con el camino del artista y me ha ayudado un montón, sobre todo en esa fase que como catártica. Y sin embargo, no he querido como una disciplina así constante. Requiero de la escritura como en momentos claves ahorita, y lo que hago es hacer catarsis pero sí pongo mucho en práctica como el tema de las listas. Me gusta mucho trabajar con listas y ahí las llevo, incluso como también la lluvia de ideas, también me gusta mucho eso. Y bueno, conforme he hecho como ese ejercicio catártico y Y bueno, con respecto al niño y a la niña interior, sí, yo tengo como, creo que todos, todas y todos, no sé, pero al menos en mí, también lo tengo bastante como reconocido, ¿verdad? Ya varias veces he ido a la infancia y bueno, este ejercicio me gustó porque nunca me había cuestionado eso realmente. ¿Qué requiere mi niño? Y yo, ay, sí, claro, de abrazarlo, hacer que se sienta seguro, darle la importancia que requiere, y qué requiero de ese niño también. Y fue cuando como que estalló de luz, y eso es lo que, como que esa luz, ¿verdad? Que uno, como esa magia también, esa inocencia para imaginar y para crear mundos, ¿verdad? Cuando uno jugaba con una cosita diferente, una tapita, un palito o algo así, imaginaba mundos así como de aquel platillo volador, aquel avión, y ahí andaba, o los hormigueros y cosas así, ¿verdad? Que era bastante un mundo imaginativo totalmente rico, lleno de fantasía. Y qué rico, entonces, bueno, muchas gracias, me gustó el ejercicio por eso, por conectar precisamente con esa fuente un ratito. Gracias. Sí, me gustó también esa parte educativa, perceptual,
Uy, creo que de ahora en adelante lo voy a tomar bastante más en cuenta. Me la traes aquí conscientemente y sería muy interesante transmitirlo por medio también de las artes plásticas. En la pintura se puede hacer, ¿verdad? Existen ejercicios de escritura automática, precisamente, pero se llama dibujo automático. Y eso, aunque desafía mucho la imaginación y a veces las personas no están muy acostumbradas a eso, pues también estimula como ese mundo imaginativo, ese mundo creativo. Y sí, la escritura tiene bastante de eso. De hecho, hemos puesto en práctica algunos ejercicios de estos por medio de los cadáveres exquisitos, que era ajá, de esa parte de la escritura automática, y han sido también experiencias muy ricas de cómo crear un poema a nivel colectivo, que tal vez en algún momento hicimos alguno, o lo hice contigo, no me recuerdo sinceramente, pero sí, la escritura, qué chiva. Y aquí me podría quedar contando, narrando de mis experiencias también, pero ya bueno, muchas gracias. Buenísimo. Sí, yo estaba pensando en mi vínculo con la escritura y, y sí, las listas me ayudan mucho, pero creo que también desde muy pequeña, posiblemente porque fui como mucho más tímida, sí, más hacia adentro, ¿verdad? Y muchas veces para poner en orden, para pensar en qué es lo que estoy sintiendo, poner en orden a veces hasta cuando estoy en un taller, a veces yo digo, yo necesito escribir y después decir lo que escribí, ¿verdad? Cuando estoy pensando en un objetivo o en planes o cosas, pasa por mi cuerpo, digamos, pasa por la mano, el, el ponerlo ahí y después ir acomodando, no, esta palabra no, mejor esta otra, que sería tal acción, ¿verdad? Eh, sí, sí es algo, digamos, siento que durante mucho tiempo eh, valoraba mucho más mi posibilidad de expresión escrita que oral, ¿verdad? Era como, yo prefiero escribir, porque ya después en oral a veces ya costaba como volver a reacomodar, también creo. Posiblemente bastante dispersa la niña, entonces necesitaba como poner y darles forma a las cosas. Y sí, también mucho como catarsisoterapia, ¿verdad? También en momentos fuertes de la vida, ¿verdad? Sí, también me daba por escribir cuadernos, ¿verdad? En X momento era así, cada vez que podía, volvía a sacar todo, ¿verdad? Y era sobre todo eso, como para sacar los sentimientos y verlos, reconocerlos ahí, darles el espacio y también ver a qué me llevaba eso, ¿verdad? Como es estar tejiendo, ¿verdad? Y al mismo tiempo sanando, ¿verdad? El poder ver de frente, poder verse de frente, ¿verdad? Y sí, creo que fue como mi primera ruptura, así con una pareja de cierto tiempo, en serio fueron varios cuadernitos. Y después dije, ok, sí, ahí está, ya se cerró el capítulo, ¿verdad? Entonces también como para mí es muy sanador definitivamente el poder, y sanador desde lo emocional y también muy útil ya en el trabajo, ¿verdad? De planificar, ordenar, darle forma a las cosas y expresar también, digamos, después ya para compartir con otros también. Gracias por el ejercicio. Bueno, gracias por todo, ¿no? Aprendí un montón de todo lo que están diciendo. Están diciendo cosas como súper interesantes que me linkean a otra info, ¿no es cierto? Obviamente acá estamos en un espacio-tiempo reducido, no podemos hablar de todo lo que implica el universo de la escritura, pero
ahí fueron como identificando cosas. No sé si, Benita, quisieras compartir algo, sentirte con toda la libertad de compartirlo o no, también. No hay ningún problema, no hay obligaciones. Qué interesante, una pregunta. Este proceso catártico, solamente escribimos cuando tenemos algo que elaborar, cuando tenemos algo que solucionar, cuando vivimos una experiencia difícil de digerir, o también escribimos cuando estamos muy felices. No sé, venimos de un día de campo que estuvo buenísimo, que nos metimos al río, que disfrutamos del picnic, ok, y eso también lo escribimos. Entonces, hay del mundo de la escritura, hablan de tener varios tipos de diarios diferentes, como tener este diario para los momentos difíciles o los momentos más tristes, o que conectamos con ese tipo de emociones, de sensaciones, pero no solamente, no, eso sería como, ok, tomo la medicina cuando me siento mal. Y el trabajo preventivo, por decir así, se hace en el otro diario, el diario de agradecimiento, o en el diario de milagros, no sé, de abundancia, de lo que sea, ¿no? Que nos guste escribir. Entonces está bueno, y les comparto esa pregunta, ¿no? Si sueltan la mano y hacen esta escritura catártica, ¿en qué momentos? Y cómo sería en esos otros momentos, si solamente lo hacen en uno, ¿no? Como para evitar eso. Y eso está de la mano con esta reeducación perceptiva, ¿no es cierto? Porque una de las formas de entrenar esta otra forma de percibir el universo que nos rodea es justamente identificando. Entonces, agradeciendo el jugo de una naranja, no solamente cuando me depositan 3, 4 millones en la cuenta. También hay que agradecer eso, obvio, buenísimo. Pero la abundancia del jugo, del sabor, del regalo de la naturaleza, de una naranja, o de cualquier fruta, de lo que sea, ¿no es cierto? Es una forma de empezar a ligar con eso, empezar a habitar eso, empezar a abrazar eso. Hay muchas personas, incluso antiguos, que dicen que cuando logramos agradecer el verde del zacate, del césped, cada vez el universo nos premia para que podamos agradecer cosas más grandes, ¿no? Cosas que nos completan de otra forma, una forma distinta. Entonces, en esta reeducación perceptiva, un poco la propuesta es esa, ¿no? Cuando agradecemos, reconocemos, identificamos esas cosas, por más que parezcan pequeñas, cotidianas, normales, luego logramos identificar, ¿no? Como pasamos de las sensaciones burdas a las sensaciones sutiles, ¿no? Si solamente me quedo percibiendo estas sensaciones fuertes y no empiezo a prestar atención, como hicimos hoy, a ese pequeño movimiento que sucede en nuestros pulmones, así vamos justamente llevando nuestra energía, prestando atención a cosas como más sutiles, más detalladas, más simples, y entonces nuestra percepción crece. Y no nos quedamos solamente con los 5 colores principales. Lindo, malo, feo, bueno. Y entonces se expande también nuestro vocabulario. Como expandimos nuestro vocabulario también al poder escribir y hablar y eso, entonces es que vamos a estar reeducándonos para reconocer todo el universo de matices, todas las otras cosas que quedan. Y por eso, dentro del universo de la escritura creativa, yo siempre convoco a que inventemos palabras, inventemos neologismos. Estoy viviendo con un gatito hermoso que me comparte mucho amor, Panterita, y entonces la otra vez había como un dibujo que era como pantera y panterencia, creé esa palabra, panterencia, como la influencia de Pantera, el gatito.
Y entonces, esa invitación también, por eso también escribir más allá de las fronteras, ¿no? Crear esos términos que necesitemos para nombrar este universo, este nuevo mundo, ¿no es cierto?, que merecemos y que queremos habitar, y no sigamos simplemente encorsetades dentro del mundo conocido, ¿no? Liberemos, justamente, que todo el mundo se libere, ¿no? Incluso hasta de las palabras y de los sentidos. Bueno, ahí también hay un montón de cositas para decir. Las palabras permanentemente están creciendo su sentido porque tienen toda esta herencia histórica de cómo las vamos utilizando, ¿no? Bueno, y de ahí esto de tejer, ¿no? Que también lo nombrabas, ya sí. Esto de ir tejiendo con las palabras, ir agarrando una urdimbre y la otra y combinando eso y generando un nuevo telar, ¿no? Un nuevo tapiz. Que entonces con las palabras nos pasa eso, ¿no es cierto? Vamos combinándolas y a partir de ahí creamos otras cosas. Dice, está todo escrito. Bueno, lo que no está todo combinado, en realidad. Tal vez sí, que tal vez no sabemos. Pero por lo menos podemos encontrar nuevas combinaciones dentro de eso que ya existe, ¿no? Y esas combinaciones que nos hagan sentir más plenos, más a gusto, más completas. Esto de tachar y borrar, ¿no es cierto? Que nombrás, Lau, está súper interesante. Tachar, yo siento que es en el mismo momento que lo estoy plasmando, ¿no? Como, ay, no tenía que decir eso, ¿no? Como eso sería como un tachar. En cambio, el hecho de borrar es agarrar el elemento, el borrador, y quitar, porque ya no lo necesito. Bueno, la luna de hoy es excelente para eso. La luna nueva en Cáncer es excelente para borrar, dejar atrás aquellas cosas que ya no necesitamos. También por eso hicimos este trabajito acercándonos a la infancia, ¿no? A la niña y el niño. Entonces, hay muchas formas de borrar, algunas más no sé cómo nombrarlas, más completas, más sencillas, más simples, directamente decir, bueno, esto ya no lo necesito más, y se prende fuego, siempre con muchísimo agradecimiento. Uno puede borrar porque por algo llegó, algo tuvimos que hacer para justamente poder dejar eso, ¿no? De una vez, ya no necesito seguir alimentándome de esto, ¿no? Entonces ahí uno lo puede borrar. Pero el hecho de tachar es como eso otro, es como, mientras que lo estoy manifestando, ni siquiera me permito manifestarlo. Mientras que lo estoy creando, mientras que lo estoy escribiendo, mientras que lo estoy diciendo, ni siquiera me atrevo a decir eso. Y dentro de este recuadro que estamos haciendo en relación a la escritura, como es escribir para mí. Entonces nos podemos permitir, es una linda licencia, nos podemos permitir todo con nosotros mismos, justamente para conocernos, para identificarnos, para vernos todo, ¿no? Incluso la sombra, hoy veíamos el cartelito de Carl Jung, incluso eso de que la sociedad o que la cultura o la historia nos dice que es algo que no es digno de mostrar. Bueno, a nuestra intimidad sí nos lo podemos mostrar, ¿cierto? Porque lo necesitamos, si no va a seguir ahí desarrollándose. Entonces creo que ahí se entiende un poco mejor como esta diferencia, ¿no? Como en el momento en el que me estoy expresando, permitírmelo, ¿no es cierto? Dármelo, por eso ponerlo entre paréntesis, no hacerlo ilegible, justamente para poder volver los ojos ahí, poder volver a conectar con eso y ver qué queremos elaborar. En cambio, esto otro que veíamos de borrar, que estaba en las frases de la nota ahí del blog, ¿no es cierto? Se refiere a esto, a que una vez que lo escribí, una vez que lo reconocí, ok, ¿quiero seguir conectando con esto o prefiero mejor ya no conectar de esta forma, ¿cierto? Verlo con otros ojos. Y en ese caso, entonces, poder como trascenderlo y no quedar como apegado, aferrada, como pegada, dirían, pegada a eso, ¿no? Sino justamente poder liberarlo, dar el espacio. Bueno, yo creo que hay mucho más, ¿no es cierto?, para conversar. Acá simplemente hablamos de la lista. Ustedes saben que también existen las cartas,
también es muy sanador escribir cartas al pasado, al presente, a mí mismo, a alguien que ya no está y que necesitamos escribirle para soltar una emoción, para comunicarnos. De hecho, también esto que comentabas, de que uno a veces se siente como, al reconocer la propia voz, puede elaborar mejor esa voz a través de escribirla, ¿no es cierto? Antes de nombrarla con mi papá, por ejemplo, por más que vivimos ahora a 10 cuadras, nos escribimos correos electrónicos, porque logramos condensar en ese correo electrónico un montón de cosas que nos queremos decir, que a veces en la conversación cotidiana hablamos, no sé, del clima o de otras cosas, bueno, también igual nos tomamos nuestros mates y conversamos, pero es linda la práctica esa también de escribirse, ¿no? Para organizar un poco lo que uno quiere como decirle, ¿no? A la otra persona. Y bueno, y nada, y a través de la experiencia está buenísimo, porque también le damos a la otra persona el tiempo, ¿no? De leer, elaborar eso que uno le dijo a través de las palabras escritas, y entonces luego poder hacer una devolución de lo que sintió mientras que leía eso. Y bueno, ya hay otro montón más de estrategias. No sé cómo estamos de tiempo, si fue suficiente, si les dejo algunas cositas para que puedan seguir trabajando luego de este momento. Lau, creo que me habías dicho 30, 40 minutos, pero bueno, acá. Gracias, ese. Igual es nuestro espacio, es independiente, entonces no importa si nos pasamos o es menos. Si nos quieres compartir algo más, pues bienvenido. Yo creo que va a ser siempre nutricio y sí, estamos un poco sobre el tiempo, pero compartirnos con todo gusto. Bueno, familia, seguridad y cuido, diría la luna nueva de Cáncer. Entonces el juego, siempre, yo digo juego, ¿no? Porque es siempre desde esta libertad del juego. El juego tiene reglas, se juega seriamente, pero sin embargo se puede trascender esas reglas, se llega desde este lugar de todo puede pasar y desde este lugar también como de la fantasía. Entonces, la propuesta, el juego que se invita es ese. Una carta de agradecimiento a la familia. Creo que hoy es un muy buen momento para agradecer todo lo que haya para agradecer. Entonces, les voy a convocar, ¿no? a que redacten eso. Está bueno en una carta poner la fecha, el día, ¿no es cierto? El lugar en el que estoy, encabezarla y en el cuerpo, bueno, desarrollar y al final poner mi nombre, tu nombre y la firma, ¿no? O algo ahí como que tenga este hecho de documento, de carta. Pero es una carta de agradecimiento a la familia. Y bueno, ya les había comentado esto de hacer las listas de cuido, de cómo me cuido a mí y cómo cuido a las otras personas. Entonces ahí encontrar también esas reflexiones, a ver a dónde nos puede llevar. Y con respecto a esto de sentirme segura, seguro, de habitar esta sensación de seguridad más allá de los contextos, entonces ahí sería una carta a mí en el yo del presente, ni siquiera una carta a mi pasado ni a mi futuro, una carta de mí hoy ahora, una carta para mí, para agradecerme, está bueno, y para contarme qué es lo que me hace sentir protegido, qué es lo que me hace sentir en una situación de seguridad. Creo que con eso hay un montón.
Hay un Sí, montón. de veras que sí. Cada una de esas tareas como que desencadena nuevas informaciones sobre nosotras, sobre nosotros, nosotres en esa autocreación. Entonces sí es bastante la tarea. Sí, sí, obviamente hacen lo que quieran, lo que puedan, lo que tengan ganas, lo guardan para el futuro. Sí, una pregunta, Ezequiel, y digamos, esas cartas, por ejemplo, después, ¿qué hacemos con ellas? Eso es importante, ¿verdad? Que, porque yo suelo hacer cosas como quema, enterrarlas y cosas así, porque no, muchas veces no quiero como que esas cartas queden ahí, simplemente, sino que son como tan para mí que me gusta hacer algo así, pero no sé qué recomiendas. Bueno, la carta de agradecimiento a la familia sería hermoso si están dispuestos a escuchar y a recibir, Claro, esa leerla. dárselas Claro, es así. a Ujú, alguien que represente ujú. de última a la familia, ¿no? Ajá. Eso sería muy lindo. Yo una vez escribí una carta de agradecimiento a mi padre. Bueno, ven que tengo mucho trabajo que hacer con él. Y, y cuando la terminé, no pensé que era que estaba como para entregar. Y cuando la terminé, estuvo buenísimo dársela, Ujú, 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 ¿no es ujú. cierto? Entonces, esta carta sí. En el caso de que se pueda, eso sería genial. En el caso de que no, están esas opciones, está esta opción que estás dando vos de hacer un fueguito y poder brindarla ahí para que se comunique con el universo, para que Ujú, pase, ¿no? Para que trascienda. ujú, Pero también es interesante, la carta de agradecimiento, bueno, eso, la carta de la familia, la carta de agradecimiento a mí en mi presente, guardala para el futuro, para poder conectar con eso en cualquier otro momento y decir, ah, mira, ujú, el 9 de julio de 2021 tenía para agradecerme esto, ¿cierto? ujú, ujú, ujú. Y poder reescucharse. Y siempre, como veíamos también, trazar esta brecha, encontrar esta distancia, ¿no? Ujú, De aquel que fui y este que ujú. soy hoy, ¿no es cierto? Y aquel que seré mañana, que nadie sabe. ¿No es cierto? Y Ujú, poder establecer eso y que alienta mucho a esta posibilidad de seguir, bueno, como decimos, co-creándonos, ¿no? A seguir como desarrollándonos, encontrando ujú, nuevas formas de ser. ujú. Demasiado hermoso, Ezequiel. Yo creo que nos dejas llenas y llenos de inspiración, que eso es lo más hermoso, no con información, sino con inspiración. Te agradezco infinitamente tu tiempo, tu compartir hoy, tu ánimo y todo el trabajo que haces, especialmente el que haces con tu papá. Bueno, eso es broma, eso es broma. Pero sí, te agradezco infinitamente y gracias a las personas que nos acompañaron, gracias a quienes nos siguen viendo desde el canal y que se sigue reproduciendo esta magia de vernos asincrónicamente. Y de veras que sí, yo me quedo sembradita de mucha motivación para seguir escribiendo. Muchas gracias, Ezequiel, por compartir ese conocimiento y esa experiencia tan bonita. Y mucho gusto en verte. Qué dicha que estás bien ahí en Argentina. Ya, hace tiempos. Ahí está. Las mandalas también, qué bueno que el poder de las mandalas es tan reconstructivo. Gracias, ese. Mucho gusto verte. Bueno, bueno, muchísimas gracias por este espacio. La verdad que me hace súper bien compartir y motivar. Les invito a seguir en contacto, lo vean ahora o luego. Ahí estoy en las redes sociales como @ezequielquien, ezequiel.quien. Y siempre dispuesto a brindarme, a brindar lo que está sucediendo, ¿no? Y qué bueno que inspirar, ¿no? Como motivar en realidad, es como una de Ujú, mis, ujú.
de mis búsquedas, ¿no? Toda mi obra se basa en eso, ¿no? En poder como despertar un toque esa voluntad de que la cosa, la vida, ¿no es cierto?, tenga este valor rico que le podemos llegar a dar. Exactamente. Así que muchas gracias. Gracias también. Gracias, gracias, gracias. Y nos veremos entonces en nuestra próxima luna llena. Que tengan una feliz noche, feliz luna y nos seguimos viendo. Muchas gracias, de verdad. Nos vemos. Gracias. Buenas noches. Luego, buenas noches. Buenas noches.